porque la idea de este encuentro siempre, y te cuento, Esteban, es que hablemos a partir de otras formas de expresión, otros lenguajes. Entonces hemos hecho 2 listas de reproducción hasta el momento. Una de ejemplos sobre videoclips animados que los diferentes editores que han hecho parte de este ciclo han recomendado, desde fantasía hasta gorilas, y también tenemos otra lista de reproducción en YouTube en este momento, que son los referentes de películas, series de televisión, animadas, que también son referentes de los editores que han hecho parte de este ciclo. Entonces, Paula nos compartió el de ella, y yo se los voy a mostrar un fragmento. Básicamente, pues acá están viendo un frame o un cuadro como de la animación. Más adelante podemos hablar un poco sobre esta o mostrarla, pero si quieres cuéntanos por qué cuando te pregunté sobre una referencia escogiste esta animación y por qué fue de una, o sea, no lo tuviste que pensar. Y cómo escoges tú las referencias que les muestras a tus estudiantes o que les mostrabas a tus estudiantes. No, pues esta referencia que se llama Father and Daughter, padre e hija, me pareció preciosa. Bueno, es francesa, me pareció espectacular porque es como la propuesta, me gustó mucho la propuesta de color, sobre todo la historia, ¿no? La historia es tremenda, es una historia que pues suponemos que todo lo que está animado trae consigo, ¿no? De manera intrínseca algo de humor y no es real, ¿no? Es una historia muy profunda también y como muy sensible de cómo una hija pierde a su padre y cómo al final, ¿no? De alguna manera, pues emocionalmente lo tiene que recuperar también. Y es una propuesta también visual preciosa porque no es con colores no vibrantes, sino que es como colores muy terrosos también. Entonces me parece que es muy sobria y comunica, o sea, el mensaje es tremendo, ¿no? Entonces por eso como que la había elegido. Y bueno, a mis estudiantes investigar, o sea, creo que el tema con ser maestro es investigar todo el tiempo, ver qué lo sorprende a uno y qué cree uno que los podría sorprender a ellos. Claro, además yo creo que cada estudiante es un mundo de referencias de entrada, ¿no? Porque por algún motivo decidieron estudiar esa carrera, pues ya vienen con un montón de referentes que pues sí, pueden ser los más obvios desde Disney, pero seguramente igual eso pues va a incidir en la manera como se relacionan con la animación. A mí una cosa que me sorprendió muchísimo, ahí les compartí el link para los que quieran verla ahorita o más adelante, mientras terminamos de conversar un rato. Bueno, primero, como tú dices, los colores que también se pueden asociar con esta técnica de sombras, de poner un telón y atrás las figuras, y hay muchas cosas en las expresiones de quienes son los protagonistas de la historia que no se ven evidentes, pero sabe uno que está pasando, o sea, es decir, no le ves toda la llanto o lo que sea, pero sabes que hay eso, ese dolor. Y lo otro que me llamó mucho la atención, Paula, y seguramente lo hablaremos más adelante, es que precisamente las historias de esta colección de Casa Azul, de la que hablaremos hoy, pues tienen mucho de eso, de una exploración de temores relacionados con la pérdida de sus seres queridos o con las dificultades que representa convivir con ciertas personas. Y eso me parece muy bonito porque de entrada supone que sus autores, quienes han participado del proceso creativo, han tenido un viaje muy personal, muy íntimo, más allá de narrar algo externo, también narran sus propios miedos. No sé cómo lo ves tú acompañando a los estudiantes en eso. Vamos ya a entrar en esa materia. No, si quieres, entonces no nos adelantamos. Solo quería señalar eso, que me gustaba temáticamente cómo se unía con otros textos de la colección. Y hablemos un poquito, Esteban, de la universidad como un actor fundamental en una sociedad, pero también el propósito de la Universidad Santo Tomás. ¿Por qué estamos hablando hoy acá con ustedes en este proyecto de publicación de libros ilustrados? María Elvira, yo creo que esta colección es como la expresión concreta, palpable de las 3 cosas que hace la universidad. En nuestro contexto, las universidades hacen 3 cosas.
perdonen pues el tecnicismo, que tampoco pues es ninguna novedad, como docencia, que son todos los procesos que tienen que ver con la formación de los estudiantes y la adquisición de títulos, investigación, es decir, producir conocimiento nuevo o crear obras nuevas, en términos artísticos, intelectuales, científicos, etcétera. Y otro que se ha dado a llamar como extensión, o en la Universidad de Santo Tomás lo llaman protección social, y es que eso que hace la universidad institucionalmente concebida tenga un impacto en la sociedad y en los contextos donde está como implicada la institución. Y la colección Casa Azul es concretar esas tres cosas en unos libros que para el concierto editorial como universitario son bastante heterodoxos, porque pues, digamos, no es usual que se haga. Ha habido antecedentes, claro, siempre ha habido como proyectos aislados que han intentado, pero nosotros pues creemos que es esta colección que se ha mantenido en el tiempo. Entonces digo que la colección concreta esas tres cosas porque los autores son estudiantes, es decir, esta producción está inscrita dentro del proceso de formación profesional de los estudiantes matriculados dentro del programa de diseño gráfico, que entre otras, la profe Paula no me dejará mentir, no necesariamente estos son los trabajos, digamos, de estudiantes a punto de graduarse, sino que inclusive son procesos que comienzan desde el tercer semestre, no sé si estoy mal, profe. Sí, Entonces estás ahí correcto. está como desde su proceso de formación. Tiene que ver también con un proceso de investigación, creación, con comunidades con los que la universidad, digamos, ha tenido históricamente una relación a través de los centros de proyección social. Hay que decir también, digamos, que la universidad tiene una tradición muy importante desde su recomposición misma en los años 60, 70, con educación continua y también con impacto concreto en lugares, digamos, distintos a la centralidad de la capital, inclusive dentro de la capital a zonas que, digamos, no son como muy beneficiadas por el progreso, por decirlo así, pero también, digamos, como con centros de protección social a lo largo y ancho del país. Entonces, la colección nace con el trabajo de estos estudiantes en su proceso de formación, insisto, con comunidades concretas, de ahí también sale el nombre de la Casa Azul, que es el nombre de uno de los centros de protección social, donde los estudiantes, dentro de su proceso de investigación-creación, han tenido relación con la comunidad, y pues evidentemente al resultar de esto, libros, digamos, la universidad, y aquí ya digamos, lo digo en términos editoriales, pues aporta, digamos, dentro de la bibliodiversidad, por llamarlo así, como nacional, un proyecto que implica, digamos, culturalmente también, y que tiene aspiraciones también como de construirse como en una referencia dentro de esa pues dentro de esa producción como de libro o álbum ilustrado. Entonces, digamos, ahí están las tres cosas, que evidentemente pues no son, o creo yo, pues que no han sido como producto de un ejercicio como calculado, sino que justamente por la riqueza de los estudiantes de la universidad y el impulso que ha tenido, digamos, la colección por profes como la profe Paula, como los decanos que ha habido en la Facultad de Diseño Gráfico y en la División de Ciencias Sociales, y también el respaldo como restricto que ha tenido desde Ediciones Justa desde el momento que se concibió la propuesta, pues lo implica. Entonces yo creo que es un poco como lo que habría que decir en función de la universidad, que esta colección habla de las tres cosas fundamentales que hace la universidad, sin que digamos eso, y ya con esto cierro, para nosotros sea como un mérito en sí mismo eso, sino que nosotros también, digamos, lo que nos interesa es que sean libros que más allá de cómo se hicieron y de si son de estudiantes o no, pues estén tan bien hechos y sean tan valiosos sin que se sepa qué hay detrás de eso, sino que los autores, digamos, sean autores y que las obras sean obras más allá de ese proceso de formación, de investigación o de extensión de la universidad. Nosotros en este ciclo, Esteban, Paula y los que ya nos han acompañado saben perfectamente que le metemos lupa a todo, o sea, vamos hasta el final, y por eso hemos logrado conectarnos de otras maneras con el propósito o la intención de cada una de las colecciones o de las editoriales que han participado de esto. Y de hecho quería contarles que nosotros nos reunimos con Paula y con el equipo
equipo de ediciones justa el viernes para hablar con la decana de diseño de la Facultad de la Santo Tomás, porque aunque ella no pudo estar hoy, yo parte fundamental de la planeación de este encuentro y yo descubrí cosas preparando esa reunión y hablando con ellas que no tenía tan claro de la Santo Tomás y que me parece muy importante hacer un énfasis porque acá es cuando uno se empieza a dar cuenta cómo cada proyecto y cada institución se va desmarcando de otras cosas. Por ejemplo, los diseñadores de la Universidad de Santo Tomás se definen, o lo define su facultad, como unas personas que entienden el diseño como una herramienta para la transformación social. A mí eso me parece que, y puedo ver, y podemos ver, y vamos a verlo más adelante, cómo en este proyecto eso no solo son palabras escritas en una página web, esto se ve ahí, o sea, aquí hay un propósito para mostrarle a los estudiantes cómo pueden transformar socialmente desde su lugar un contexto que no necesariamente es cercano a ellos. Hay otra cosa, Esteban, que tú has repetido bastante y que muchas universidades envidiarían en este momento, sobre todo las facultades de ciencias sociales y humanas, y es los procesos de investigación-creación. ¿Por qué? Porque antes o se ha encontrado un lugar poco a poco en donde los proyectos o productos creativos no eran considerados necesariamente investigación y no contaban dentro del proceso académico de quienes participaban de esas experiencias de creación. Entonces ahí uno se da cuenta cómo la Santo Tomás lleva bastante tiempo en esto, en este proyecto, porque ya vamos a cumplir, ¿me corriges, Paula? ¿Son 10 años de la colección? ¿O un poco menos? No, 5 años. 5, perdón, me confundí, 5 años. Pero ya vemos un catálogo por esta línea muy, pues, sólido y con diferentes transformaciones, que claro, otras universidades se voltean y dicen, oiga, ¿cómo lo hicieron, no? Entonces, Esteban, te pregunto, ¿cómo ha sido entrar en el mundo, en las dinámicas académicas, donde incluyes puntajes, revisiones de pares, indexaciones, con esta colección, que no es común en las universidades, ni en Colombia y con conocimiento de causa en la región tampoco? María Elvira, yo creo que ha sido producto primero de una, digamos, buena voluntad infinita de muchas partes implicadas y también como en un interés en el desinterés de todas esas partes, porque como bien dices tú, la producción de las editoriales universitarias está mediada fundamentalmente por el valor que esas producciones le dan a los investigadores y a los grupos de investigación de esa universidad dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Qué pena meterme en esto, pero va a ser muy breve. Según los tipos de producción, según los tipos de libros, según la citación, según los índices en donde estén las revistas, de dónde haya sido citado el libro, de cómo haya sido evaluado el libro, etc. Y en un contexto donde, digamos, los recursos son escasos, pues se le da prioridad a esa efectividad dentro de las universidades, que entre otro impacta en los rankings, en las posibilidades de acceder a recursos de investigación, a través de, digamos, de lo que se ve dentro de esos rankings, pues también cuestiones de mercadeo en una universidad privada, como por ejemplo la Santo Tomás, pues eso, digamos, tiene un valor importante, pero, vamos, esta colección, y por eso hablo como del interés en el desinterés y de la buena voluntad de todas las partes, no tiene nada que ver con eso, o sea, tiene que ver con un interés de unos estudiantes y de unos profesores en trabajo con una comunidad de sacar unos libros y que eso es raro y que inclusive, ¿y eso cómo lo vamos a evaluar? Porque la normatividad de la universidad pensaba para Claro. hay que tener evaluación de 2 pares académicos. Venga, pero ¿cómo concebimos estos pares? No sé, uno de los conceptos de esas evaluaciones dice, la bibliografía utilizada es la que es una referencia reconocida dentro del campo. Sí, eso se puede aplicar a un libro álbum, pero eso tiene sentido evaluarlo dentro de un libro álbum. No sé, las citas están bien hechas, como qué citas está hablando. Entonces, Claro, ha sí. habido como una transformación ahí que eventualmente, y creo que también esto habla de un valor importante que se ha mantenido en la universidad. Entonces, claro,
como estos libros son importantes y ya también dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estos libros de creación comienzan a tener un reconocimiento. Entonces, venga, entonces evaluemos esto, no sé cómo, y al final el comité como decimos, bueno, sí, 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 muy bien que se evalúe y eso ya mirará cómo se mete, pero no, está bien el libro, no está bien el libro, nos interesa cómo lo vamos a hacer mejor y ya eso como que lo damos como por, hombre, sí, saldrá de alguna manera y creo que ese es el valor más importante de como editorial e institucional de la universidad con respecto a esta colección y que debo decirlo en general también se ha establecido también como con los demás libros, ¿no? Que los comités editoriales han comenzado a entender que si es un libro bueno, si es una investigación buena, si es un trabajo de investigación, creación bueno, eso por descontado será reconocido porque es bueno, porque está bien hecho. Y creo que si hay un valor que en estos años pueda como insistir, o desde mi experiencia como editor poder insistir en estos años en la Universidad de Santo Tomás, haga que esté bueno. Ya la otra cosa, si puntúa en A1, en A2 o no sé qué, pues el libro será lo que será. Pero creo que eso habla, digamos, de esta voluntad. Y qué pena como haberme extendido. Profe No, Paula, ya me juro que encanta. no Me más. encanta, Esteban, No. porque llegamos a un punto muy, muy importante en esta conversación y es que este proyecto sí es una apuesta para leer diferente, para narrar diferente, pero también es una invitación desde la Santo Tomás, desde Ediciones Usta, para publicar diferente. Es casi como es casi algo transgresor dentro de las universidades que publican, no, o sea, no estoy generalizando, pero sí, decir como, no nos importa que nos sume puntos, no nos importa, eso es raro. Entonces, me encanta que lo hayas dicho y creo que ahora sí empecemos a hablar de la lupa microscópica de cómo empezó este proyecto desde los estudiantes y en toda su estrategia de formación. Paula, entiendo que este proyecto no solo está enmarcado en una clase, que son varias clases las que hicieron parte del inicio del proyecto y bueno, se ha ido transformando. Entonces, si quieres, cuéntanos un poco desde el aula, cómo empezó este proyecto desde el aula, la Casa Azul. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Qué chévere que haya tantas personas aquí conectadas. Voy a hacer como una intro un poquito porque creo que es importante y es, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paula Bocio, yo soy básicamente pues diseñadora gráfica de la Tadeo, pero yo digamos que mi trabajo se concentró específicamente en hacer ilustraciones, sobre todo ilustración para literatura infantil y juvenil. Eh, en el año 2000 yo tuve como un acercamiento a los libros álbum porque el editor de Gato Malo, de la editorial Gato Malo, que es Enrique Lara, era mi profesor, un gran profesor además, porque me abrió el mundo de una manera increíble a través pues de cargarse los libros y llevárselos hasta, ¿no? Pues hasta el salón de clase. Ustedes saben cuánto pesan los libros, 2 libros ya pesan un montón. Y yo empecé a decir, esto es absolutamente fascinante, no solamente la ilustración, que es algo que a mí siempre me ha como tocado una fibra, sino las historias, ¿no? Y desde ahí yo empecé como a investigar alrededor de los libros, empecé a concursar, pues digamos que en invitaciones que hacían internacionales en Japón, bueno, digamos que me empecé como a apasionar mucho por el tema y pues estoy hablando hace casi 20 años que no había tantas editoriales independientes, librerías independientes, entonces era un poco más difícil como acceder también a estos libros, pero bueno, tuve esa fortuna. Rápidamente les cuento, y yo trabajé muchísimo tiempo en publicidad, y la publicidad lo que a mí me dejó fue como una reflexión acerca de las historias, ¿sí? La publicidad hacia su interior, no lo que sale, ¿no? Sino realmente, y lo que uno ve en los medios, no es lo que se piensa adentro, ¿no? Adentro hay una gran producción de ideas fantásticas, ¿no? Y entonces, a mí nunca me ha gustado la publicidad, pero bueno, terminé en publicidad, y yo decía, esto es absolutamente increíble cómo
el poder que tiene una historia para transmitir un mensaje, el que sea. Y yo dije, esto tienen que ser historias en libros, porque es que los libros realmente, pues, uno nunca lo bota, ni, tal vez lo regalas, ¿no? O lo heredas, pero jamás se bota. Y queda para siempre, no como un brochure o como un volante, ¿no? Entonces, digamos que esa incomodidad un poco como de la volatilidad de mi trabajo que quedaba en cualquier cosa, pues eso me hizo como moverme un poco, ¿no? Llego yo entonces a la universidad por cosas de la vida. En el 2013 llego yo a la Universidad de Santo Tomás. Y no pensé nunca encontrarme con una universidad que tuviera como una clara visión de lo que hablaba María Elvira ahorita, y era de ese interés profundo en realmente conectarse pues, con la realidad social, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo social, además de todo lo que tiene que ver con el arte, la ilustración, que me apasiona. También me gusta mucho como las librerías, cómo llegar a otras comunidades con libros, cómo el libro puede no ser algo privilegiado, sino algo para todos, ¿no? Y entonces entro yo a ser parte de este equipo que es el equipo de, pues, de maestros, de docentes que van a tercer semestre. En tercer semestre hay cinco, si no estoy mal, a ver, Estado, Sociedad y Cultura, ilustración, pues taller de ilustración, taller de diseño editorial aplicaciones informáticas, ¿no? Por ahí de pronto se me vuela alguno, pero esos son como los más importantes, las más importantes materias. Y pasando como el tiempo, así rápidamente yo entro a liderar como el proyecto, porque nosotros tenemos digamos, una forma, digo nosotros porque yo en este momento no estoy trabajando en la universidad, pero en ese momento Sí. la llevo acá, en el Sí. corazón. Digamos que entro yo a liderar ese proyecto que, bueno, lo que les decía es que, digamos, la universidad, la forma de articular todas las materias es hacer un trabajo modular, en donde en un trabajo, digamos que en un proyecto final, pues todas las materias tienen como incidencia, ¿no? Ahí me gustaría hacer un comentario muy importante que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Esteban y que vamos a ver más adelante, y es otra propuesta de formación donde los saberes no empiezan en un lugar y terminan en otro, sino que un solo proyecto puede involucrar trabajo de campo con técnicas de la comunicación social, la sociología, de investigación a profundidad, y además vincularlo con apropiación de la tecnología con la clase que nos dijiste, o también formas de narración en texto, pero también en ilustración. Y eso me parece clave porque ha sido también uno de los puntos que hemos querido tocar acá, y es que el saber no se puede dividir de un lugar, de un punto A a un punto B, sino que finalmente es la construcción de muchas cosas. Claro, exactamente. Entonces era súper transversal, ¿no? O sea, que atraviesa a todos estos como conocimientos, ¿no? Eh, pues nos tocó la responsabilidad de cranearnos nosotros el proyecto, y pues a mí, yo que realmente siento como un amor muy profundo por los libros ilustrados y por los libros álbum, por los libros de imágenes, digamos que, y además sé que no son libros, o sea, sé que son libros muy, digamos que pueden trascender mucho, y son libros que quedan, ¿no? Y que no solamente son exclusivamente para niños, sino que también pueden llegar a cualquier tipo de público, a cualquier tipo de lector. Entonces, pues decidimos hacer libro álbum, que para mí era pues fascinante. Sabíamos que nos metíamos en una labor titánica porque pues son 40 estudiantes, ¿no? Dependíamos también mucho del trabajo y de la excelencia también de los estudiantes. Y ahí nos embarcamos en esta, digamos, como en esta idea de decir, bueno, el libro
álbum, el libro ilustrado, es digamos que es una pieza editorial tan potente que no solamente involucra un texto y una imagen, sino que involucra un montón de elementos de diseño, ¿no? El diseño y cómo además un libro, ¿no? Ahí sí, vuelvo a recalcar lo de la publicidad, trae consigo una historia que además conlleva un mensaje, ¿no? Entonces, todo se volcaba como realmente a la posibilidad de hacerlo. Además, que en este semestre, digamos que hay temáticas por semestre, a mí me tocó la mejor, pues la que a mí más me apasionaba, entonces yo por eso me metí como de cabeza también en todo esto, y era el diseño y la sociedad, ¿no? Cómo el diseño tiene la capacidad, ¿no? Es viable o es tangible para que realmente llegue a un sector, ¿cierto? Y pueda solucionar un problema de comunicación o pueda intervenir y cómo realmente el diseño hace parte, ¿no? Del mejoramiento como de la sociedad, de la vida en colectivo. Entonces el libro, la biblioteca, todo lo que involucra un libro era perfecto, ¿no? Entonces ahí empezamos como la labor súper hiper titánica. Sí, la Casa Azul, pues voy a ir como contando si Dale. ustedes quieren, sí, la Casa Azul, que es precisamente esta casa, ¿no? El nombre realmente nace del color de la casa. Esta casa queda ubicada en Juan 23. Juan 23 queda en más o menos como en la 61, creo yo, 60 como con primera. Entonces van a ver que son pues barrios que ya están legalizados, pero que de alguna manera han sido marginados. Entonces, digamos que el barrio tiene una cantidad como de falencias de muchos tipos, ¿sí? Pero esta casa, digamos que en alianza también con la Universidad de Santo Tomás, es la casa donde se reúnen todos digamos, todas las facultades que hacen trabajo con Juan 23. Entonces, como una casa de reunión, ¿no? En esta casa había una biblioteca, me refiero a una biblioteca, es libros regalados de todos lados y arrumados, ¿no? Entonces, cuando yo entro a este lugar, me empiezo a soñar una cosa súper diferente, ¿no? O sea, esto tiene que funcionar de alguna manera. Ahí están viendo que, bueno, ahí hay unos estudiantes y hay un profesor que fue muy importante también, que era digamos, el docente de Estado, Sociedad y Cultura, ¿sí? Eh, lo interesante además también de que cada una de las materias entrara en juego es que casi que cada una tiene una etapa, ¿no? Entonces, Estado, Sociedad y Cultura es una materia en la cual, digamos que es muy importante hacer reflexionar realmente al estudiante sobre en dónde vive, en qué país vive, cómo es, ¿no? Cómo está organizado su país, qué incidencia tiene él como diseñador en su país. Entender a la otra gente, ir a una comunidad y entender como esas necesidades particulares. Entonces, este era el sitio de reunión, pero era el sitio de reunión para ir luego a explorar el barrio, ¿sí? Explorar el barrio básicamente era ir a hablar con la gente. O sea, es decir, miren cómo son las calles, ¿no? Son callejuelas, algunas ni siquiera están, pues, ni siquiera pavimentadas, entonces, bueno, las casas son pues muy prefabricadas, algunas no tienen ni siquiera pues piso, ¿no? O sea, digamos que en algunas de estas casas pues sí tenían como muchas necesidades. Claro, y sería lindo que después ustedes pudieran ver un video, si hay la Yo se les oportunidad mando. que pudimos hacer, y le preguntábamos a los estudiantes ustedes qué pensaban antes de ir a Juan 23, y nos respondían unos, no, a mi mamá le dio pues un miedo terrible porque es que eso allá hay pandillas, ¿no? Eso allá nos van a robar, A mí ¿no? me daba mucha risa de ese video que decían muchos que quedan Sí, muy lejos. Y yo decía, pero les queda al lado de la universidad más lejos que Cedritos. O sea, sí, sí, sí. Entonces yo es como que dicen, oye, eso es allá, ¿no? Y esa gente por allá, y... y como que también unos expresaban como, uy, no, es que no sé, es como tan feo que bueno, en fin.
como muy escuetos ¿no? en su relato también. Pero ellos a través de como estas entrevistas, porque digamos que era un trabajo puro, pues, ¿no? De campo, empiezan a conocer a la gente los empieza a conocer a ellos empiezan a hacer algunos talleres no sé cómo eran los talleres exactamente de esa materia, pero sé que eran como talleres que hacían con los abuelos, algunos con madres comunitarias también, que ya hay muchas madres comunitarias que se dedican pues a cuidar a los niños pues, del sector. Y pues ahí empieza como como la gran sensibilización, es lo que yo digo, ¿no? Porque los estudiantes tienen como una realidad y cuando se enfrentan a esta otra que pues tan cerca, ¿no? Porque es que uno conoce, o sea, uno sabe cómo es su país. Pero ya ir a hablar, usted cómo llegó al barrio, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir muchas historias, ¿no? Esas historias que no están contadas por nadie. Y que probablemente ellos tengan la oportunidad de contar esa historia y que esa historia no se quede en el silencio o no se quede, ¿no? En la invisibilidad, sino que ellos de alguna manera puedan hacer las historias de la gente historias significativas y protagonistas. Entonces esa era realmente la invitación de ellos. Y había una invitación también, era explore tanto, explore lo que usted necesite hasta que llegue un punto en donde usted diga, esto es lo que a mí me toca el corazón. Yo les insistía mucho en que si no le gusta la historia, si no hay algo que realmente lo conecte con usted, no la haga. Deje esa historia, ¿no? O hable con otra persona. Paula, y acabas de decir una cosa que me parece muy importante resaltar y es eso, como la conexión de la historia o del personaje o del sentimiento o el reconocimiento del otro, que creo que trasciende más allá de las exigencias académicas de una universidad, por ejemplo, una nota, poner una calificación. Yo les preguntaba a las personas que están hoy acá reunidas en un correo electrónico, ¿cuándo fue la primera vez que ustedes le dieron más importancia a la experiencia de hacer un trabajo para la universidad o para el colegio que la misma calificación? Y yo creo que en este proyecto eso es muy importante. Claro, es una cosa para pasar la materia, pero si uno logra transformarse o transformar su realidad viéndola y siendo más sensible, creo que eso cuenta como 400 buenas notas o calificaciones en la universidad, ¿no? Entonces yo también creo que además de todo lo que hemos hablado de la propuesta de la editorial, este también es un proyecto para pensarnos que, y sería muy lindo pensar el mundo así, que a veces hay cosas más importantes que una carita feliz, lo hiciste muy bien, una buena nota o un reconocimiento, sino que el mayor reconocimiento puede ser la misma experiencia. Sí, para ellos era una satisfacción. Y hay algo curioso, ¿no? Y es que yo siento que uno no, pues nosotros tenemos como una profesión maravillosa y es que es una profesión muy humana también, ¿no? Y algo que me parecía increíble es que la experiencia de verdad, lo que yo viví con este proceso cuando empezó y todo, yo estaba como súper comprometida porque era demasiado bonito lo que pasaba. A estudiantes, ellos tenían que presentar como forma ya de un ejercicio académico, presentar su historia y decir de dónde la sacaban, cuál era el concepto, no sé, soledad, no sé, ¿no? Injusticia, lo que sea. Y cómo ellos la transformaban a través de una metáfora, porque la idea no era tampoco contar una historia exactamente igual, ¿no? La señora Rogelia Pérez se vino del campo porque, ¿no? Porque la tenían amenazada, entonces vino para Bogotá. No, esa no era la idea tampoco, era cómo podemos hacer una metáfora de esto, ¿no? Y que se vuelva más universal. O sea, la historia está basada realmente como inspirada en gente real y en ellos mismos, pero cómo puede abarcar a todo un universo, ¿no? De lectores. Y algo importante que nos pasaba era, y que me cautivó mucho, es que ellos presentando algunos, no voy a decir que todos, ¿no? Pero a un par, tal vez a dos de varios que pasaron, pues, de varios estudiantes que tuvimos, se les quebró la voz y lloraron, ¿sí? Entonces, ellos, porque es que uno como profesor le mete mucho la ficha y uno cuando es estudiante, pues no le para tantas bolas como, es un trabajo ahí.
No, pero nosotros, tampoco voy a generalizar porque no eran todos, por supuesto, pero había muchos estudiantes que realmente se comprometían, ¿no? Y que tienen como este sentido sensible de escuchar al otro, de tratar de empatía, ¿no? De acercarse a las otras personas. Y esto los empezaba a hacer como un espejo, eso es lo chévere. Y las historias que van a ver, muchas de las Sí, que tenemos publicadas son un espejo, ¿no? Como Chao Mamá, por ejemplo, que es un libro tremendo. Para mí es un libro tremendo porque creo que uno de los temores más grandes, no solamente mío y probablemente de muchos seres humanos, es que pierdan a su ser, el ser que lo conectó con la vida, que es su mamá, ¿no? La autora, ¿no? Mariana Huesaquillo, pues básicamente ella estuvo es como indagando temas con una señora. Ella se sentó a hablar con una señora y esos fueron como, y yo creo que ella se vio reflejada en eso, ¿no? En esta señora había perdido a sus hijos eh, y siento que ella como que pudo como materializar el hecho de poder perder a su mamá, ¿no? Como, o sea, me da mucho miedo perder a mi mamá y no quiero que mi mamá se vaya sin que yo pueda expresarle cuánto la amo, ¿no? De hecho, ella me lo firmó y cuando me lo firmó me puso para Paula de una niña que ama, que adora a su mamá. Eso, pues imagínate. sí, Inclusive mete a su mamá dentro del la autógrafo. dedicatoria. Ajá, Bueno, entonces, tremendo, ¿no? O sea, porque es un libro nacido como de una historia del barrio, ¿no? De Juan 23. Es una historia de ella también, es una historia que nos abarca a todos, ¿no? También. yo creo que acá vamos a empezar a mostrarles ejemplos concretos de los libros y vamos a empezar a hacer preguntas relacionadas con la técnica, con el proceso pedagógico, con la prueba y error, pero también recordarles, invitarles que nos interesa mucho saber lo que sabían antes de esta colección y lo que quieren saber ahora. Estoy aquí súper pendiente a sus comentarios sobre esta colección de la Universidad Santo Tomás. Y Entonces, también ahorita también les cuento dale, cómo evolucionó un poco, ¿no? Porque eso también creo que es importante. listo. Cuéntanos un poquito, porque claro, acá vemos estas lindas ilustraciones y uno empieza a generar preguntas como, bueno, esto, ¿con qué técnica fue? El primero lo hizo, pues, sin ayudas digitales y después pasó a digital. Entonces, primero Mm, cuéntanos un poquito de eso y vamos mostrando. Bueno, hay una particularidad en mi materia en la que yo daba de ilustración, y es que nosotros tenemos en la universidad dos materias. Una es dos materias, o sea, es decir, no dos materias, sino como dos ciclos de ilustración. Uno que es un ciclo de ilustración análogo y otro que es un ciclo de ilustración eh, digital. El mío era 100% análogo, entonces ellos se enfrentaban al error, ¿no? Cuéntales A qué repetir. significa ilustración Ah, análoga, porfa. análogo es todo lo que es manual, ¿no? Entonces, todas las técnicas de expresión artística que tengan pinceles, pinturas, entonces veíamos lápices, pues grafito, tintas, rapidógrafos, también acrílicos, acuarelas. Entonces, digamos que la intención también de esta materia era, ¿no? Como que ellos pudieran sentir como la materia y el hecho de que ilustrar no es un tema de control Z, ¿no? ¿no? Sino es un tema también de pensar, porque la ilustración es una forma de pensamiento, porque digamos que componer una página tiene un montón de análisis y un montón de decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? O sea, no es una cosa tan simple y cuando uno se enfrenta a ilustrar, uno ya se da cuenta, hombre, mi trabajo vale un montón, mi trabajo es un trabajo intelectual, ¿no? No es un trabajo de decorar un libro y ponerlo bonito y hacerle ¿no? unos marquitos lindos, no, es un tema realmente narrativo. Y uno narra no solamente con la técnica, sino además uno narra con los escenarios, con las simbologías que uno usa, ¿no? Con los objetos que pueden contener todo un conceptos, ¿no? O sea, tiene unas capas de significado que también son tremendas. Eh, y entonces, bueno, digamos que ese era el proceso de ellos. Eh, Mariana tuvo muchísimos problemas, o sea, nosotros estábamos siempre al lado de ellos, ¿no? Nosotros nunca cogimos un pincel por ellos.
Eso sí que tiene que estar como ahí muy claro porque ellos son de tercer semestre, tienen 18 años, 20 años, ¿sí? Y la intención, también algo que hablábamos con María Elvira, que me pareció muy chévere ese día que hablamos, antes de este encuentro, era que probablemente ustedes vean estos libros y no son del super ilustrador que ha ganado 200 premios, no es un Shaun Tan, no es un Jimmy Liao, no está acá Rebeca Dutremé, no está ninguno de esos, pero lo que hay acá, ¿sí? Es supremamente valioso porque son nuestras historias, o sea, es Colombia hablándole a colombianos, ¿sí? O sea, es nuestra producción y yo siento que eso nos falta también a nosotros. Entonces, Pero yo es también lo como otro tipo. pensaba, Paula, y me quedé pensando esa reunión que tuvimos el viernes y lo pensé todo el fin de semana. Oiga, pues de pronto en 10 años esta es la cuna de esas voces Claro. colombianas y de pronto qué lindo que uno pueda decir, oiga, gracias a este trabajo, a esta experiencia de formación, a esta conexión con nuestro país desde diferentes miradas, desde diferentes sensibilidades, se empiezan a generar unas líneas de nuevos ilustradores colombianos desde la universidad, me parece, o sea, empecé a soñar con eso y me encanta la idea. No, y es súper real, porque fíjate que si hablamos de hace 20 años, 30 años, o sea, el movimiento de ilustración aquí no era tan fuerte como lo es ahora, y hay como muchos gremios también que lo han empoderado, ¿no? Entonces, y además que tenemos que visibilizarnos de forma también internacional, ¿no? O sea, así como Colombia tiene unos super ciclistas, pues Colombia tiene unos super ilustradores, tiene unos super autores, tiene unos super libros, ¿no? Y Profe pues Paula y la María cuna está Elvira, acá, señor. yo quisiera, pues, Dale. como apoyar eso a partir también como de un recuerdo que tengo con el primer encuentro, como los autores, pues, cuando yo entré, digamos, a la universidad, a propósito de lo que decían y que tal vez ese descreimiento del que ustedes están hablando y de esa posibilidad de esos comienzos, yo creo que también eso es una cosa que también hubo que transmitirle a los estudiantes. Es decir, la primera reunión a mí, no sé si la profe Paula recuerda, yo la recuerdo un poco como con mucha ingratitud porque tal vez fui muy antipático, porque los libros estaban aprobados. Desde la editorial estábamos esperando que los muchachos entregaran como las versiones finales y no entregaban. Y no entregaban y no entregaban. No, pues yo miro a ver ahí cuando entrego y tal, y es como, vengan, ustedes son unos autores, hay una editorial que está detrás de ustedes para publicarles un libro, ustedes tienen 20 años, o sea, eso no ocurre, muchachos, eso no ocurre si no estuvieran aquí protegidos por esto. Entonces, lo que quiero decir es, también, digamos, es una cosa que esta colección ha transmitido porque, pues, como transmitir esa conciencia, o sea, esa puede ser el primer paso de un camino para llegar a eso que está diciendo la profe Paula y que dice María Elvira, y que tal vez por estar como en ese procesito de formación son ellos mismos los primeros en no darse cuenta de esto, y que eso habla de una ingenuidad muy bonita y de la pureza digamos, del contenido que hay, pero también hay que, digamos, desde la perspectiva editorial indicárselos, vengan, o sea, no sé, lo que dice la profe, o sea, hay cosas técnicas que evidentemente se nota que es una persona como labrándose un camino, pero esa es una de las riquezas también de la colección, y eso es como lo que quería decir, que también es del otro lado, o sea, que esos autores también hay que convencerlos de que pueden llegar a ser Egan Bernal en la ilustración, ¿y por qué no? ¿Y dónde dijimos que no puede ser eso? Si tenemos las condiciones, ¿no? Bueno, antes de que pasemos al siguiente libro y que sigamos hablando de técnicas, quisiera también contarles a todos los que están acá reunidos, por ejemplo, este libro, cuando uno lo pone en librerías, en nuestras librerías, pues llegan personas, llegan padres, madres, niños, y ven en el libro una posibilidad para conversar temas que son difíciles. Ya tú lo dijiste, Paula, por ejemplo, despedirse de la mamá, que para muchos es como el mundo, ¿no? Entonces todo acá tiene mucho que ver con eso, con dónde está mi mundo, en las nubes, aquí, o mi mundo es dentro de mi mamá, pero también tiene un tema que no es tan evidente y me encantó porque habla mucho pues, del paso a la adultez y es cómo desprenderse de la mamá.
así ella no quiera estar sola, así ella pida compañía, pero llega el momento en que nos despedimos de la mamá, pero no en términos de muerte, sino de independencia. Hay una imagen bellísima, no está acá, pero es como los niños desprendiéndose de ella, como, y ella diciendo, bueno, chao, pero como aquí llego en términos de formación, ya tienes tu camino por delante. Entonces yo quería señalar esos temas, porque acá hay muchos libreros, también hay gestores culturales y personas en bibliotecas. ¿Será esta? Ahí está, esa me parece divina. Creo sí, que... tienes razón, o sea, es que este libro es tremendo, a mí me fascina. Mira, acá nos está diciendo Felipe Grismaldo precisamente algo así. Nunca me habría imaginado que Chao Mamá hubiera salido de una experiencia de pérdida de una mamá. Siempre lo pensé al revés. Creo que eso dice mucho de qué es lo que nos conecta con esas historias. Por cierto, siempre que pienso en la colección Casa Azul, es Chao Mamá el primer libro que viene a la mente. Creo que le pasa a muchos, ¿no? Y les quiero contar, bueno, Mariana es una niña súper especial y es una niña súper comprometida. Obviamente son estudiantes, ¿no? Entonces, ella lo hizo con acrílicos y le costó un trabajo y repitió ilustraciones, súper comprometida, pero ahora que yo lo veo ya como en retrospectiva, yo digo, le quedaron tan lindas, o sea, son tan genuinas las ilustraciones, ¿no? Como con un Ese trazo. pelo. O sea, yo digo, lo logró, ¿no? Lo logró y para mí es uno de los libros como más allegados, ¿no? O sea, es... Otra cosa que es muy, muy bonita y uno metido en este mundo de imágenes no lo nota tanto, pero el hecho de que la mamá esté desnuda y muestre sus no sé si, y es un poco, ella la autora en alguna entrevista dice como es que así es mi mamá y anda por la casa y tiene algo como de libertad en el pelo. Sí, yo también creo y coincido con Felipe que este es uno de mis libros favoritos de esta colección. Si quieres, sigamos hablando de técnicas y de experiencias con visibles e invisibles. Bueno, Visibles e Invisibles este libro es de Daliet, bueno, aquí, pero yo la conocía con otro nombre, es que tiene dos nombres. Visibles e Invisibles también es un libro que habla del prejuicio, ¿no? Un poco como de lo que la gente aparenta ser y probablemente lo que yo a través de indagar en esas personas o en ese mundo empiezo a descubrir que realmente tienen una riqueza enorme y que realmente lo que tienen es cosas buenas para mí, ¿no? Entonces, básicamente, pues Dalí intentas también como un poco reflejar ese sentimiento inicial pues, que ella tuvo, ¿no? Y era como, soy muy reacia también a acercarme a todas, pues como a la gente del barrio, ¿no? En fin, o sea, como todo lo que pasa por la cabeza de ella y al final como que siento que ella también tuvo un acercamiento como súper sensible con la gente del barrio. El proceso de ella fue muy bonito. Uno encuentra estudiantes que son absolutamente increíbles, así como, o sea, no les voy a decir aquí que esto es un camino de rosas No, y todos son, o como todo. sea, de 50 libros, o sea, 3 eran maravillosos, ¿no? Pero por esos 3 hay que dar la pelea y pues no, muchos los llamados, pocos los elegidos, pero... Pero claro, hay estudiantes que se comprometen, hay otros que definitivamente no, y pues uno tiene ahí que, ya uno como que, ay, no, pero ella sí ¿Qué fue más una de las... hacemos con este? Sí, entienda. Sí, pero Daliet sí fue una de las personas también súper entregada. Y hay una cosa como muy interesante también, y es que el proceso de ella también estuvo muy truncado porque ella en el momento en que lo estaba haciendo estaba viviendo como un momento personal súper complicado, teníamos que cumplir unos tiempos, ¿no? O sea, y ella con todo el esfuerzo también hizo, pues, ¿no? Y con todos sus problemas personales también como que logró, pues, sacar como también como todo el proyecto adelante. Entonces también es como valioso, porque uno pues solamente ve como el producto al final, sí, pero es que además de los productos finales tienen todo ese espíritu con el que uno viene trabajando, ¿no? Y es como un espíritu ahí de resiliencia súper chévere, ¿no? A mí esta página, mira, esta página me encanta porque se ve claramente
tu clase, la ilustración análoga. Cuéntanos un poquito cómo es esa experiencia, o Esteban, de los estudiantes de pasar de sus hojas y de toda su experiencia muy manual a escanear, a pasar el PDF y después verlo convertir en libro. Bueno, pues eso también hace parte como del trabajo de todas las materias, ¿no? Vale. En aplicaciones informáticas, ellos también, pues, lo que pasa es que todas las materias están perfectamente puestas, ¿no? Ahí para Parece poder divino para el proyecto. lograr esto. Entonces, es un proceso de escaneo, además porque el proceso de escanear, porque es que uno cree que es que uno hace una cosa análoga y ya, y listo. Y cómo lo pasó al computador, pues es un trabajo de de escanear de una forma correcta, de hacerle unos procedimientos de edición que estén bien hechos, ¿no? Y para eso hay tiempo detrás, ¿no? O sea, si aquí hubo un error, entonces hay que clonarlo, pero hay que clonarlo bien. Si aquí hubo, ¿no?, este detallito, entonces ajustarle aquí. Y de ese proceso es casi que tan complejo como la ilustración misma, ¿no? Y hay que hacerlo bien, porque es que si no, y es lo que decía Esteban, ¿no? O sea, también nos preocupamos porque estéticamente el libro, pues, tenga como unos estándares de calidad, que sea un libro de tapa dura, que sea un libro en donde las imágenes no sean pixeladas y, ¿no? Claro. Y chuecas ¿no? O mal encajadas. Eh, y sobre todo estos que son hechos en acuarela, pues es un camello, ¿no? Porque la acuarela a veces tiene unos problemas del papel, que a veces sí lo hacen en papel, ¿no? Entonces mis recomendaciones eran como, por favor, papeles texturados, no, porque escanear quedan, ¿no? Como Ah, todas esas... claro, no lo había pensado. No, eso es un camello, limpiar, ¿no? Entonces, claro, ellos al principio no entienden que además tienen que hacer la ilustración más grande, ¿no? Un poco más grande para que, ¿no? Cuando pues, para el tema del sangrado, que cuando se corten, ¿no?, las hojas, no se le vaya a ir una hoja a un personaje. O sea, todas esas cosas se van solucionando en ilustración, en diseño editorial, ¿no? ¿No? Como en aplicaciones informáticas. Y todo eso va como poco a poco dando como un resultado. Claramente estos libros pues tienen la intervención ya obviamente de la editorial, porque no son los libros que se presentaron inicialmente para terceros, ¿no? Pero todos esos ejemplos que nos das también nos ayudan a nosotros, los que no somos ilustradores o no conocemos tan de cerca el trabajo de un ilustrador, de todos esos retos a los que se enfrenta. O sea, a partir de esos ejemplos que nos das de los estudiantes, uno lo podría extrapolar a cualquier experiencia ilustrador. Entonces, creo que eso lo valoramos mucho. Paula, muchas gracias por contárnoslo. Y si tienes así como otros datos de esos grandes retos que les pasan a los ilustradores, nos encantará escucharlo. Mira que hay otra cosa que es súper interesante y es que yo no soy editora, por supuesto, ¿sí? O sea, para mí el trabajo del editor es un trabajo tan, como tan admirable, porque es que el trabajo del editor es un trabajo como, ¿no? Que también es súper transversal, o sea, tiene que conocer todo, ¿no? Y pues digamos que un poco en estos procesos yo hice como un poco el papel también de editora y el trabajo de solucionar ya cuando esto ha pasado por pares, se presenta al comité editorial, pasa por pares, hacen los ajustes y esto a veces hay algunos que se tienen que rehacer casi, volver a pensar, sentémonos, esta página, este personaje no está bien, horas, horas de hablar, de discutir, de mirar qué escena queda mejor. Es decir, todos estos libros, ¿no?, de lo que se presentó inicialmente hasta ahora, pues están mejorados al 100%, ¿no? Siguen siendo estudiantes, pero han sido como tienen una ya evolución enorme, pero ese proceso de pensamiento, de sentarnos con los estudiantes y hacer todo el trabajo como Y de repetir. edición, Sí. repetir, hay algunos que se desesperaban, yo no puedo dibujar eso, no, pues tienes que dibujarlo, o sea, ¿no? Sí, que hay que dibujarlo. O sea, y entonces yo les decía, ¿ustedes creen que es que yo hago un dibujo y ya? No, a mí a veces me toma mucho tiempo hacer un boceto, porque no puedo dibujar una mano, porque no me sale la mano, o no me sale el pie, no me sale la posición. Hay que solucionar, ¿no? O sea, no me puedo quedar ahí en no puedo y yo no puedo y de malas, profe, ¿no?
Sí, creo que acabas de decir una cosa muy bonita que puedo ver tanto en los editores, Esteban me dirá si estoy equivocada, como en tu trabajo como docente, y también es un acompañamiento casi emocional en todo el proceso, como tranquilo, esto va a salir, mediando la ansiedad, la repetición, la frustración. Sí, cierto, Esteban, hemos tenido tantos temas. Yo Sí, quería, dale, pero yo dale. soy policía, a mí me ha tocado ser de policía malo. Yo llamo a los muchachos, ¿qué hubo? No ha entregado, hermano, ¿qué te pasa? O sea, vuélvase serio y entregue. Sí, Además, porque también hemos tenido la oportunidad de trabajar de forma como en ese proceso, como también de un poco de edición también con Enrique Lara, que ha sido un ejercicio genial, porque Enrique Lara, pues que es el editor de Gato Malo, es un tipo inteligentísimo, sí. es un tipo que tiene una visión como perfecta, ¿no? O sea, hace unos análisis como, como muy acertados también. Entonces, pues ha sido también una, ¿sabes? Como que yo cuando me iba a imaginar que cuando yo estaba en la universidad iba a estar conmigo un editor, pues, ¿no? Como Enrique Lara. Entonces, un profesor como Enrique Lara, ¿no? Entonces, pues sí, ha ido creciendo y pues digamos que lo chévere es que se ha salido también como de ese espectro académico, ¿no? Y algo que me parece como súper impactante, como que yo digo, cuando uno de verdad hace las cosas como convencido, porque o sea, digamos que todo tipo de profesor está súper convencido con esto. Yo, y después les cuento si quieren un poco como todas las experiencias con el barrio, porque eso o sea, esto no Sí. solamente se queda en un libro y ya, o sea, ahorita les mostramos unas fotos que son geniales. Esto, cuando uno realmente le mete la ficha y uno cree en las cosas, como que yo siento que eso solito va abriendo puertas, ¿no? Y ha sido interesante cómo esto llegó en una universidad, ¿no? Pues digamos que títulos súper universitarios. ¿Cómo llega esto? Lo presentamos al comité y el comité queda pues encantado y ellos son pues también de los, pues, ¿no? Como de todas esas personajes que han ido como ayudando a que esto, ¿no? Y Ruede y profe funcione. Paula y profe María Elvira, yo creo que como vamos a pasar ya como a otro punto, yo no quisiera dejar pasar porque me he mordido la lengua para decirlo, Dale. también como reconocimiento al trabajo que ha hecho la profe Paula y que han hecho los autores, porque hemos hablado como de la ilustración, ¿no? Y la técnica y de cómo es el proceso, inclusive ya llegar como inclusive a cuestiones técnicas, por llamarlas así. Pero yo creo que hay otro valor muy importante al que la profe Paula como que ha aludido tangencialmente, y es que evidente, pues que también como lector uno identifica, y como editor también uno identifica claramente que también hay un cuidado primoroso por la narración, inclusive en términos del cuento que se echa, de la historia que se cuenta. Es decir, se ve claramente que hay una reflexión en términos de narración, o sea, de principio, nudo y desenlace, de que haya un twist acá, de que la historia necesita en tal parte un punto de giro, etcétera. O sea, también hay un trabajo ahí que tiene que ver con la narración en sí misma y la amalgama entre una cosa y otra. Y que inclusive la historia no necesite de palabras para contarse, aun cuando se remita necesariamente a una estructura narrativa clásica, por llamarlo así, ¿no? Entonces sí creo que hay que poner también de presente esa reflexión en torno a la técnica de la ilustración, al cuidado técnico de la ilustración, pero también a lo que hay detrás de la construcción narrativa de lo que se cuenta, que también creo que es muy importante y que ocupa también mucho trabajo del que hacen los editores en Claro. la colección, ¿no? Y eso es una cosa muy chévere que lo menciones ya como a profundidad, porque ese es el trabajo pues todo es complejo, pero ese es uno de los trabajos más más difíciles que nos costaba como esas conversaciones tan complejas con los estudiantes, ¿no? La parte narrativa y que realmente
se pudiera contar y también tener cuidado con los textos, ¿no? Porque aunque no teníamos digamos, un docente que estuviera como específicamente dedicado al tema literario, pues sí teníamos otros pares que nos ayudaban con ese tema, pero el tema narrativo es fundamental en la ilustración, ¿no? O sea, para mí la ilustración no es solamente una técnica, es cómo a través de las imágenes yo tengo la capacidad de contar algo, ¿no? Que quede y que sea coherente, ¿no? Y que trasciende y que el mensaje sea, pues, evidente. Me gusta mucho también eso que señalas, Esteban, porque precisamente este libro, el que están viendo en pantalla, Visibles, Invisibles, es un libro que su historia y la manera como está contada nos pega mucho en este momento en el que estamos viviendo, sobre todo al principio de la pandemia, cuando a las personas viejas se les vulneran derechos y sus libertades de forma sistemática en todo el mundo. Y este es un libro que reflexiona sobre la relación de las personas viejas con el resto del barrio, con los niños, como tienen un montón de estereotipos alrededor, como que dan miedo, como que no tienen nada que contar, como que están tristes. Entonces, ese es una de las cosas que quería señalar de este libro, y si les parece, hablemos de los otros dos que nos quedan, y después quiero que hablemos una cosita muy corta del último proceso en la editorial, y después de qué pasa cuando esta Casa Azul se publica al mundo, porque ya no nos queda tanto tiempo. Entonces, creo que nos quedan 15 minutos. Entonces me paso acá rápido. No sé si pues hay algunas preguntas para que las vayan poniendo. Chepe. Chepe es mi libro favorito. Bueno, no sé si Chao Mamá, yo creo que Creo Chepe es que el que... el de nuestra directora Profe, no se comercial compre también. que le van a caer a usted todos, no, todos. Ay, este libro yo lo quiero mucho porque Fabio, que es el autor, es un tipazo, súper juicioso, no, increíble, y también la historia es preciosa, es como, ¿no? Ese, como esa apropiación del barrio, ¿no? Que todos tienen que tener como, o sea, este es mi hogar y mi hogar yo lo defiendo y mi hogar, ¿no? Es de todos, ¿no? Y obviamente la metáfora está en el bosque, ¿no? Está en el pájaro, está, ¿no? En todos los animales que aman este lugar, ¿no? Que es el árbol, ¿no? Entonces, aunque nace de ahí, pues puede tener muchísimas interpretaciones también, ¿no? eh, eh, que digamos que apelan a muchos otros temas, pero también es un libro lindísimo con una historia pues también muy, muy profunda y pues las imágenes también son preciosas. Este libro me gusta realmente mucho. ¿Qué técnica usó él? Porque parece como combinadas, y además tiene el papel rugoso que dijiste. Sí, en este fue un trabajo difícil porque sí es acuarela y colores, creo. Sí. En algunos lugares se siente como, ¿no? El ondulado del papel, pero realmente quedó, yo siento que quedó muy bien hecho, muy bien Divino. impreso, muy bien logrado. Es un libro con ilustraciones sencillas, ¿no? Es un libro sencillo, ¿no? Pero pues creo que quedó súper, pues súper bien. Sí, este es uno de los libros favoritos también de gran parte del equipo comercial de Siglo. Ha Sí, movido muchos corazones, sí. sí, este es precioso. Mostrando. Bueno, Lina María, ya vamos a tocar ese tema. Nos están preguntando sobre qué pasa con el encuentro después con la comunidad, si se socializan esos resultados. Eso es súper importante. Y si quieres, hablemos de Vecino Misterioso y ya nos vamos para ese lado. Vecino Misterioso también, Diego Felipe Rosso es también otro personaje genial y creo que él va a ser ilustrador en la vida, le fascina. Y también habla de los vecinos, ¿no? O sea, hay muchos libros que hablan, por supuesto, de los vecinos, De comunidad. de la comunidad, ¿no? También de un poco del prejuicio, pero abarcado desde otra manera. Lo chévere es que, pues, libros de muchos temas hay, ¿sí? Muchos hablan de vecinos, pero están abarcados de formas supremamente diferentes, ¿no? Entonces, este libro ya es un poco más avanzado en ilustración. No sé si por ahí tienes otra imagen, si ustedes ven como Sí. que las escenas son mucho más, ¿no? Ya mucho más como robustas, tienen como
hay como un poco más de madurez también en la imagen. Este libro se hizo un poco más adelante en octavo semestre. Y bueno, también habla sobre, ¿no? Como ese tipo de relaciones que yo tengo con el desconocido, ¿no? Y lo que pienso y lo que, digamos, cómo me puedes colocar el hecho de abrirme a otros, ¿no? O a otra persona. Me llamó mucho la atención en este libro que, aunque no era el tema principal, se repite el tema de la relación con los abuelos, con su propio abuelo, con su abuela que falleció, y como en la pelota está precisamente la importancia Representada. de su abuela en la vida, ¿no? Y es algo muy bonito y muy colombiano, y es nuestra relación con los abuelos. Y claro, todos esos detalles son los que tenemos en cuenta narrativamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Sí, la pelota? ¿Dónde la pones después? En la última página va a estar, o sea, todo eso que está, digamos que tácitamente nombrando algo en el libro, pero que es la imagen la que él está, ¿no? Contando, no el texto particularmente. ¿querías anotar algo también, Esteban, sobre ese? Sí, que digamos ya habiendo una colección, ese tema reiterado que ustedes indicaban, que yo creo que es como el descubrimiento del otro, o sea, el miedo que produce el otro y que cuando uno lo conoce no tiene por qué tener miedo. Creo que eso habla también en general del proceso que se hizo con la comunidad, que contaba la profesora, o sea, se relata eso, o sea, el miedo por la alteridad, por el que no conozco, y que cuando lo conozco está bien, o sea, ese monstruo al final es un amigo, ¿no? Y creo que y al final pasa con todo, o sea, con Supera el dispositivo es igual, el mismo, con lo que pasa también con visibles, invisibles, es exactamente lo mismo. Hay unos otros que a los que tememos y tenemos aislados y los descubro y son chéverísimos, ¿no? Y que además, visto ya como la colección, bueno, lo de Chep, etcétera, visto como colección es un mensaje muy importantísimo, ¿no? O sea, al final no tenemos por qué tener miedo de encontrarnos con el otro. Y No, la mayoría de estos libros hablan de eso, ¿no? Y que evidentemente pues no es una cosa que haya ocurrido porque haya una línea editorial establecida, sino que también habla como del proceso en el que está ahí, tal vez de una necesidad social en la que pues yo sí creo, estamos Esteban, inmersos, eso que estás diciendo de la necesidad social, de buscar espacios para encontrarnos con el otro, para no temerle al otro, para reconocer al otro, pues si nos podemos quedar todos con esa idea y pues sería lindísimo que... Y es que en realidad las historias son eso, si ustedes se dan cuenta. O sea, véanlas de donde las vean, las novelas, los cuentos, ¿no? Los libros álbum, los libros ilustrados, las películas, todo gira en torno a conocer al otro. ¿Sí? Sí. Bueno, antes de Así. pasar a contestar, porque nos están haciendo las dos preguntas de los temas que faltan. Por un lado, pues el encuentro con las personas del barrio, y por el otro, ¿qué pasa después de que construimos esta casa azul, se publica y sale afuera? Entonces quisiera que al final nos concentráramos en esas dos, pero antes, Esteban, que nos narraras muy brevemente qué pasa cuando, bueno, Paula ya tiene el equipo de estudiantes que hicieron su trabajo, se han escogido los mejores, pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo llegan a convertirse en libro? Paula nos adelantó que hay como un jurado que escoge los mejores trabajos, donde está el editor de Gato Malo, pero cuéntanos muy brevemente como esos pasos hasta que tú ya dices, se publicó, distribuyamos en librerías. Los estudiantes, los profesores hacen una preselección de los mejores trabajos. Esa preselección después pasa a la editorial y llegamos a un acuerdo con los profesores que dirigen el área de cuáles son los que vamos a presentar al comité. El comité editorial de la división los evalúa. En ese comité participa no solo gente de diseño gráfico, sino también de comunicación social y sociología. Se envían a pares externos, ilustradores, editores, escritores, etcétera. Gente que, digamos, hace una retroalimentación profesional, no en términos de, ay, es que este es un estudiante, no, les damos la instrucción clara, no, esto no es un libro de un estudiante, esto es un libro de ilustración, o sea, esto es un libro álbum, o sea, ¿no? A partir de esas, digamos, esas respuestas del comité toma decisiones, se le pide a veces, son, digamos, correcciones a los autores, y dentro del proceso editorial sobre la aprobación, pues tenemos contemplado que hay un proceso de edición, digamos, específica
con expertos. A veces la profesora, la profe Paula ha sido 2, 3 veces la editora, digamos, de esas camadas, pero también hemos contado con otros editores. Recuerdo, por ejemplo, a David Ríos, que es pues, digamos, es un autor, el autor del Capitán Butrón, que, digamos, creo que esa perspectiva distinta al proceso como estrictamente académico también creo que ha enriquecido digamos, la manera de hacer de la colección. Bueno, lo de Enrique Lara, que evidentemente también es otra de, digamos, de esas aristas. Y pues ya, digamos, desde la editorial nosotros pues estamos como muy cuidadosos como con el proceso, pues en términos técnicos lo hacemos de la mejor manera posible. Ahí debemos decir que la universidad, pues digamos, no escatima como en recursos en decir, mire, no, tiene que, hágalo a 2 tintas porque no hay más. O, mire, es que en pastadura es tan caro, pues no, o sea, en absoluto. Aquí quiero hacer, antes de que continúes, quiero hacer una aclaración muy importante, y es que la universidad ni la Ediciones Justa se hace millonario con esta colección, ni recibe económicamente un beneficio de esto. De hecho, los precios son súper chiquitos, no hay como un... Dale, termina, que te interrumpí. Gracias por decir esto. Es decir, de esto, de verdad, o sea, sería obsceno por todo lo que les ha contado la profe Paula, si es de la editorial hiciéramos cuentas económicas, diciendo, este libro va a ser un éxito comercial, o mire, o empaquetemos esto y vendamos 3 por 1 y salgamos del inventario y a ver si hacemos plata. No, pues, o sea, de verdad, pues esa consideración no hay. Debemos decir que, por ejemplo, un libro como Chepe lleva, no sé, 2 o 3 reimpresiones. Pero pues eso ha sido natural y de verdad nosotros, digamos, pues no hay una consideración en absoluto de eso. Ojo, y voy digamos, al otro punto, María Elvira, para cerrar. Esta colección para nosotros se ha convertido en una opción de visibilidad del fondo editorial a partir de esa heterodoxia, y con esta colección hemos hecho, digamos, muchos esfuerzos de divulgación. Voy a decir cualquier cosa. Tal vez seamos el único fondo editorial universitario en el que deliberadamente en el stand de la Feria del Libro hacemos un pedacito para que niños vayan con sus papás y se sienten a leer los libros de la colección Casa Azul. Son trabajos, por ejemplo, que hemos hecho esfuerzos deliberados por hacer divulgación en gran prensa, por involucrarnos en las ferias del libro infantiles, invitando a los autores a talleres. Ahí estoy compartiéndoles unas imágenes, por ejemplo, de un taller que hicieron con Lerner en el marco del festival LIG, con la colombiana del libro, para que sepas, Esteban, mientras hablas. Sí, donde, bueno, las cosas de prensa, Chao Mamá tuvo una página en El Espectador, y digamos, y cuando uno va con los libros, ya como en el ejercicio de, o sea, como de, sí, de exhibición y de venta con el librito bajo el brazo, los libros solo se abren las puertas, ¿no? O sea, están bastante bien para que sean. Ahí ya debo también reconocer y agradecer mucho, por ejemplo, pues, Siglo del Hombre es nuestro distribuidor, que nosotros entramos, y esto es una gran fortuna también, como el distribuidor que deberíamos tener en términos como de libros álbum, por el fondo que ustedes tienen, por la familiaridad que tienen de manejar esto, por la sensibilidad, digamos, que tienen con respecto a este tipo de contenidos, por la fortuna de poder estar aquí, que la profe Paula les cuente cómo se ha hecho esto a ustedes, a los libreros, a los gestores culturales. Eso también es una riqueza que digamos, debemos agradecerles a ustedes como Siglo del Hombre, y lo hablaba con Daniela cuando hablamos sobre estar al lado de Sexto Piso, de lo que hace Nórdica, de lo que hace Herder desde distintas partes, y que nosotros estemos como Universidad Santo Tomás dentro de la misma canastica, es un privilegio pues que sí, que evidentemente por ese tipo de contenidos, pues ninguna editorial en Colombia tiene, creo yo. Entonces también hay que agradecer eso y sumar como esas gestiones de visibilidad. Y creo que Chao Mamá también lo hemos reimpreso. Bueno, o sea, yo creo que hay... o sea, dentro de esa rareza ha sido una posibilidad infinita, ¿no? Pues inmensa. Yo creo, Esteban, que ahí dices una cosa muy importante cuando señalas que ustedes están con otro grupo de editoriales
son en su mayoría internacionales, y es que eso es lo chévere de estos ciclos, que son propuestas únicas para leer diferente, y te lo aseguro que acá hemos hablado de muchísimas cosas que no hubiéramos podido jamás abordar con una editorial internacional o con una editorial que tiene otros propósitos. Entonces, eso a nosotros, con nuestro propósito de ser parte de la circulación del pensamiento y la cultura, y sobre todo lo que se produce en las universidades, pues nos encanta, y creo que por eso estamos todos reunidos acá, porque además esta red que nos pregunta Jenny Moreno de cómo circulan estos libros, siempre puede ser más grande, ¿no? De pronto acá hay libreros que no tenían esos libros en su librería, pues bueno, es el momento de revisarlos, de mirar cómo combinan, cómo hablan. Es el momento de pedirlos, señores. ¿Cierto? Y sobre la pregunta de las bibliotecas, en algunos casos hemos tenido, me imagino, alguna compra, pero también siempre pueden estar en más bibliotecas, porque además, como dijo Paula, estas son nuestras historias, las ocupaciones de un barrio en Bogotá que es muy similar a otros barrios que han sufrido cosas como el desplazamiento, por ejemplo. Y ahí quiero que hablemos, Paula, de qué pasa. Bueno, Esteban ya nos contó cosas muy del libro, cómo circula, pero cómo circula en el barrio, cómo circuló en el barrio, que fue otra pregunta que nos hicieron. Bueno, brevemente, porque ya creo que todo, pues se tendrán que ir, pero no me gustaría que se fueran sin que describan de esta última acuerdo. parte, y es que el barrio le ha dado, ¿sí? Pues, o la gente le ha dado a la universidad. Y creemos profundamente que, de verdad, la universidad tiene que devolverle eso nuevamente al barrio, ¿no? O a la gente, o a la comunidad a la que va. Por eso para nosotros siempre ha sido súper importante el hecho de volver con esas historias, y cuando tuvimos la oportunidad hicimos una biblioteca en la Casa Azul, y algunos de los libros estaban ahí, los organizamos e hicimos talleres. La Casa Azul ya no la podemos utilizar porque por diferentes temas como un poco más administrativos, hicimos unas maletas que se llaman equipaje de historias. Los libros, ¿cierto?, de Casa Azul están en esas bibliotecas que son unas maletas que ruedan, ¿no? Y volvimos nuevamente, ¿cierto? Por ejemplo, a Juan 23, también hemos ido a USME, o sea, a los diferentes centros de proyección con las maletas, a hacer siempre con los libros talleres, porque nos parece importantísimo que los libros no se queden guardados, cerrados, sino que vayan, o sea, que la historia fluya, ¿no? Y que vaya contándose y que se vaya, ¿no? Que vaya teniendo como esa circulación. Está lindísima esta imagen donde están todos con Chepe dibujándolo y resignificándolo a partir de sus colores y todo. Y ahí lo interesante es que los mismos estudiantes son los autores, van y hacen el taller, ¿no? Esto se estaba haciendo, pero por la pandemia, ¿no?, tocó, digamos que, parar, por supuesto, pero ahora, hoy por hoy, hay unos estudiantes que tomaron este proyecto, ¿cierto?, para digitalizarlo. Entonces, estos proyectos se están haciendo a través de una plataforma. Yo les voy a poner ahorita aquí en un segundo antes de que se termine, les voy a poner la página. Está en construcción, por supuesto, pero fíjense que solito ya ha ido como fluyendo, porque es que de verdad los libros no se pueden quedar ahí quietos. Tanto circulan, ¿no?, en el mercado, como ya los he visto, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica, pues ¿no?, en la librería, ahí en la vitrina, tanto como en las comunidades, ¿no? Para nosotros es fundamental que vayan a las comunidades nuevamente, ¿no? Y que se hagan ese tipo de cosas. Y mira, ahí están los estudiantes con los niños, y eso es lo que creo que es más valioso, ¿no? O sea, cómo ellos ven que su libro realmente está teniendo un impacto en un niño. Sí, como un niño de 5, 6, 7 años se queda mirando el libro y luego va y quiere hacer a Chepe, ¿no?, en un dibujo. Eso realmente es lo que, en donde los estudiantes dicen, ve, mi trabajo como diseñador sí tiene una incidencia en la sociedad, ¿no? Entonces, gracias, Paula. Gracias, Esteban. Yo creo que nos dejan así como perplejos, y es muy lindo ver cómo un proyecto logra ser el lugar de encuentro de cosas que nos recuerda permanentemente a que debería ser la universidad, ¿no? Es el lugar del encuentro del arte, de la formación y de la transformación social. Entonces yo creo que pues yo me voy muy feliz. Les quiero agradecer a ustedes dos, muy especialmente a Daniela Castillo
Castillo, que hace parte del equipo de Ediciones Usta, que es la gran colega y cómplice de esto. Y de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Paula, de verdad, mil gracias, porque significa mucho para nosotros, para todos los que te oímos hablar contigo. Admiramos tu trabajo, tu amor por la formación de otros, tu experiencia en campo, bueno, todo, todo. Gracias por todo. Tu paciencia, No, un tu abrazo, paciencia. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy chévere. Y a Gracias. todas las personas también que se conectaron, súper. Esteban, mil Gracias por gracias. escuchar. No, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el último encuentro de este ciclo de libros ilustrados para propuestas para leer diferente. Nos queda solo uno, pero bueno, estamos muy contentos de seguir acompañándonos todos los miércoles. Un abrazo gigante. Cuídense mucho. Chao.